Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que esté conmigo por la mañana. Lunes 28 de enero del año 2019, es un gusto que esté con nosotros iniciando su semana, esperando que sea de mucho éxito en todas sus actividades personales y profesionales. Nosotros lo iniciamos en este set de debate y análisis para hablar un poco de la situación política de Venezuela y cuál es su vínculo con El Salvador. Nos interesa conocer un poco cuál es el análisis que desde El Salvador se hace de lo que está ocurriendo en Venezuela, ahora que se están generando varios acontecimientos de carácter político, hay posturas de gobiernos, hay posturas en foros internacionales como la OEA, como las Naciones Unidas, entre otras instancias donde hay un posicionamiento en el cual se puede estar en promoción de la dinámica actual que está del gobierno de Nicolás Maduro o posturas en las cuales se espera la salida de este. Estos son algunos de los elementos en discusión. Y es un gusto para mí saludar a los invitados que nos acompañan esta mañana. Está conmigo la diputada Margarita Escobar, del Grupo Parlamentario de Arena, ex viceministra de Salvadoreños en el Exterior. Y también saludo cordialmente al doctor Rubén Zamora, abogado, político, ex embajador de El Salvador en Naciones Unidas. Buenos días, bienvenidos a República. Buenos días, diputada. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días, Carlos. Un gusto estar con usted, con el doctor Zamora y, por supuesto, con usted, estimado amigo televidente. Un buen día. Gracias por tomar la invitación, doctor Zamora. Es un agrado que nos acompañe. Buenos días, bienvenido. Pues muy buenos días. Y Margarita, es una alegría y un honor por primera vez en mi vida. Sí. Tener un programa de televisión en que estemos nosotros primera dos vez, yo y también. Nadie más. No, es un gusto. Gracias, Carlos. Es un gusto que nos acompañe. Y estoy seguro que vamos a tener un análisis interesante desde las diferentes circunstancias y posturas de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y si les parece, lanzo esta primera pregunta para efectos generadores para la discusión. Luego nos vamos metiendo algunos detalles más de carácter político de El Salvador y su relación con lo que ocurre en Venezuela. Pero de entrada vamos a una perspectiva un poco más general. Desde su conocimiento y experiencia, doctor Zamora, en asuntos exteriores, en política exterior, un poco en el tema diplomático, para usted, ¿qué está pasando en este momento en Venezuela? Yo creo que lo que está sucediendo es prácticamente ya una maduración extrema, diría yo, porque esto empezó ya hace tiempo, de la crisis del gobierno de Venezuela, ¿verdad? En la que obviamente el detonante fue las grandes movilizaciones populares de hace ya varios meses, ¿verdad? Y la respuesta del régimen, que ha sido principalmente de carácter represivo. Ha habido negativa a esfuerzos que se han hecho. Yo me enteré de algunos de ellos que al principio de toda la situación esta habían de buscarle salidas políticas y encontraron realmente en el gobierno del presidente Maduro un dique realmente que no permitió lo que se podría haber hecho y ahorrarle al país lo que le está pasando. El problema de Venezuela es que la crisis política se junta con una espantosa crisis económica. Cuando le calculan que va a ser más de 1 millón la inflación, eso ya no se puede calcular qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos frente a eso, a la maduración de una crisis muy grande. La oposición ha avanzado pues en un paso, yo diría, bastante audaz, poder plantearle ya la disputa al nivel que se la está planteando, que es de la presidencia de la República, ¿verdad? Y creo que esto puede ser el paso que podría ser para una derrota de la oposición. La oposición no está derrotada de ninguna manera, ¿verdad? O podría ser el camino de que se abra realmente lo que todos hemos pedido desde hace tantos meses, que haya una negociación real que pueda darle una salida y el inicio de una recuperación de la economía venezolana. Muy bien, tenemos entonces como el primer aporte del doctor Zamora, diputada Escobar, el tema de hay crisis política que se combina con una crisis económica. En el transcurso del programa vamos a ir incorporando otros elementos que nos permitan, desde su perspectiva, ofrecer el análisis de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero de entrada, diputada Escobar, desde su perspectiva, ¿qué está pasando en ese país? Yo, de acuerdo con el análisis que hace el doctor Zamora, quiero quizá ir un pasito antes. Mira, hay varias cosas que no se pueden ocultar en Venezuela. Uno es el dinero sucio, el dinero ilícito. Dos, la conducta criminal
Y 3, el gobierno de Nicolás Maduro, que combina la corrupción con conductas criminales, lo cual hace que su gobierno haya llevado a Venezuela a una descomposición en el comportamiento de un gobierno democrático y de un Estado de Derecho. Hoy lo que tenemos en Venezuela, además de la crisis política y de la crisis económica, tenemos un Estado que combina varios elementos: narcotráfico, crimen internacional organizado, estructuras musulmanas provenientes de Hezbollah, que es el partido de Dios según ellos mismos se definen, y que se han detectado según reportes de inteligencia una presencia en Venezuela. Bueno, tanto así que yo, primera vez que veo que un grupo considerado terrorista como es Hezbollah se pronuncia públicamente a favor de Nicolás Maduro. Esto constituye también una seria amenaza a los propios venezolanos, a la tremenda crisis humanitaria que vive Venezuela, pero también se combina con los refugiados que han tenido que salir de Venezuela, más de 1 millón de refugiados, según lo determina ACNUR, hacia las fronteras con Colombia, y lo convierte realmente en una amenaza a la seguridad y a la paz internacionales. Por tanto, el problema ya de Maduro ha dejado de ser eminentemente un tema de una constitución del perfil o del tejido democrático venezolano, llevarlo a una descomposición total en el funcionamiento del Estado, que hay muchos analistas que con información de seguridad lo califican como un narcorrégimen. Y usted sabe, pactar con criminales, pactar con dictadores, pactar con dinero sucio, pactar o tener alianzas con grupos terroristas como Hezbollah, le lleva a una crisis bastante seria en Venezuela. Los dictadores siempre caen, de eso yo estoy segura. El régimen de Maduro no es un régimen que va a durar para siempre. El problema es que a su paso ellos nunca caen en silencio, ni se van discretamente, y dejan una ola de dolor, de desastre y de pobreza en los países. Alba es una manifestación del dinero extraído de la gente y utilizado para comprar aliados internacionales. Alba es el reflejo de lo que fue en su momento una apariencia formal con dinero enorme, producto del petróleo venezolano. Pero si usted analiza PDVSA, la quebraron. ¿Y qué pasó con las empresas Alba? Utilizaron ese dinero que era de los venezolanos y para los venezolanos como un recurso para comprar voluntades, hacer alianzas, y de eso creo que podemos hablar un poquito aquí en El Salvador. Muy bien, debo hacer una primera pausa. Al regresar ampliamos un poco más los detalles de lo que está ocurriendo en los últimos días en Venezuela. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes de lo que ha ocurrido en los foros intergubernamentales, en la OEA, en Naciones Unidas, la postura de distintos gobiernos, Estados Unidos, Rusia, México, Uruguay, entre otros? Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República por la Mañana este lunes 28 de enero. Hablamos un poco de la situación política en Venezuela y su vínculo con El Salvador. Ya hablaremos más adelante un poco sobre este apartado de la relación Venezuela-El Salvador, postura del gobierno de El Salvador y otra serie de actores inmersos en dicha dinámica. Estamos platicando con Margarita Escobar, diputada de Arena y ex viceministra de salvadoreños en el exterior, y con el doctor Rubén Zamora, abogado político y ex embajador también del Salvador en Naciones Unidas. Ahora, ya teníamos en el primer bloque su postura de qué está ocurriendo en Venezuela. Se combinan elementos de crisis política con económica. También mencionaba la diputada Escobar, hay unos antecedentes de tener en consideración que también lleva un poco a las condiciones económicas y del petróleo. Pero para irnos a situaciones más concretas o hitos más marcados en los últimos días, doctor Zamora, desde su perspectiva, la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado es democrática. ¿Se puede considerar esto como democrático? Mire, yo le diría francamente, no conozco a fondo la constitución
venezolana, sobre todo esta última, pues, ¿verdad?, que aprobaron, pero hasta donde yo puedo afirmarle, la Constitución, por lo que he podido leer rápidamente además, ¿verdad?, porque uno se tiene que enterar de estas cosas, lo que están aplicando es la parte esta de la oposición, es lo que dice la Constitución. Mientras que está absolutamente claro que el origen de todo esto que viene con la llamada a la constituyente para poder dejar a un lado a la Asamblea Nacional, que fue el primer paso en este camino de, dijéramos, de esta inconstitucionalidad, eso lo ha cometido el gobierno. Y en ese sentido, la misma Constitución fue violada clara y profundamente con la convocatoria a la Asamblea Constituyente por parte del gobierno de Maduro. Y esto significa, y se le aplica el principio jurídico de que lo que es nulo, todos los actos que se siguen se padecen nulidad también. O sea, esa es una primera aproximación al tema. Claro, una vez ha hecho eso y ha justificado eso como los golpes de Estado, pues el golpe de Estado no tiene legalidad en nuestra Constitución. La rebelión contra el Estado sí tiene base en nuestra Constitución, pero es clarísima, es solo para quitar a aquellos funcionarios que cometieron el abuso de la Constitución o los abusos de derechos humanos. Eso dice nuestra Constitución. O sea, es muy limitado realmente, pero aquello cambiaron todo, pues le dijeron, esta asamblea que fue electa por el pueblo, afuera no existe, ¿vea? Y lo que existe es una constituyente. Ustedes quisieron sustituir el uno con el otro, pero con una nulidad. Y eso en cualquier parte del mundo y desde el punto de vista democrático y jurídico es nulo. Eso es lo que yo diría como un primer juicio. Como bien le digo, me puse a leer la Constitución nueva, que no la había leído, y me pareció que era claro que el señor el segundo, el de la Asamblea Legislativa, si reconocemos su legitimidad, y el que no reconoce la legitimidad de esa asamblea es el gobierno de Maduro, pero todos los demás, esas elecciones fueron aceptadas como libres y ganó la oposición. Entonces ahí no hay vuelta de hoja, creo yo. Ahora, en función un poco de estas declaraciones y esta postura que tomó Juan Guaidó, que es presidente de la Asamblea Venezolana, de Asamblea Legislativa Venezolana, desde su perspectiva, diputada, ¿esa acción de autoproclamarse como presidente encargado para usted es democrático? ¿Es reflejo de democracia? Sí, mire, el origen democrático de cualquier gobierno o asamblea nacional se fundamenta en elecciones libres, transparentes, universales y de conformidad a estándares internacionalmente reconocidos. El pueblo venezolano fue a elecciones en el 2015 y eligió democráticamente a esta Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó. Lo que vino después es lo que enturbió todo el asunto, y es que Maduro, en esa piscina de crimen, de dinero sucio, de participación de albanegocios, de usurpación y todo, aparta la Asamblea Nacional de origen democrático y pone una constituyente. Ahí comienza el resquebrajamiento del orden constitucional en Venezuela. No lo originó el pueblo venezolano al elegir su asamblea, lo originó Maduro al irrumpir esas elecciones, no dejar que la Asamblea Nacional funcionara y poner una alternativa X que luego se proclama el presidente de Venezuela. Ante esa situación, la Organización de los Estados Americanos, basada en la Carta de la OEA y basado en el referente moral, político y jurídico del hemisferio en materia democrática, como lo es la Carta Democrática Interamericana, y que reconoce que el derecho de los pueblos es a la democracia y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Esta es la combinación perfecta. El derecho del pueblo venezolano a la democracia, que la ejercita en el origen cuando fueron a votar en el 2015 por la Asamblea Nacional. Y luego la irrupción del gobierno, que tiene la obligación de promoverla y defenderla, que hace todo lo contrario, la atropella y la destruye. Por eso es que la OEA, tanto en el Consejo Permanente como en la Asamblea General de la OEA, yo aquí tengo la resolución del 10 de enero de este año, donde
evidentemente ellos declaran la usurpación por parte de Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Y además reconocen a Guaidó. Esta es ya una organización. Pero lo reconocen como un presidente interino. Interino porque no puede violar el derecho de ir a elecciones. Y por eso uno de los principales mandatos que tiene Guaidó es convocar a elecciones libres para que el pueblo venezolano pueda elegir a su presidente. No hay dos presidentes en Venezuela. De acuerdo al reconocimiento de la comunidad internacional y a estos episodios simplificados, porque la situación es mucho más compleja, como lo indica el doctor Zamora. De acuerdo a esto, el que tiene el reconocimiento internacional es Juan Guaidó, es la Asamblea Nacional. Es más, Maduro ya no tiene acceso a las cuentas internacionales venezolanas. Ya el Fondo Monetario ya le prohibió tocar las reservas venezolanas. Ya la Reserva Federal de los Estados Unidos solamente reconoce a Guaidó para poderlo hacer. El tema ya fue al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El doctor es experto en esos temas, ha sido nuestro embajador en Naciones Unidas. Así que esto ya traspasó cualquier límite de un dictadorcito. No, aquí estamos hablando de cosas mucho más grandes. Y la vinculación, obviamente, que ellos con un ropaje de formalidad y de buenos negocios crean, Alba, que aquí en El Salvador hay mucho de qué hablar. Por ejemplo, hay una investigación del Faro que vincula a Nayib Bukele con socios importantes de Alba. Así es de que cuidado, aquí no estamos así libres en El Salvador de que esto va a quedar en Venezuela y que aquí no va a tener una repercusión. Claro que la tiene. Vamos a tocar ese tema más adelante, diputada, justamente cuál es la implicación que tiene en El Salvador y la constelación de actores inmersos. Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que ampliemos un poco la discusión sobre este tema, si esta proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado y el reconocimiento de varios gobiernos de América Latina es democrática, le da legitimidad. Y otro de los asuntos que está en discusión aquí, cuál es la postura de otros gobiernos, además de Estados Unidos, cuál es la postura que tiene Rusia, cuál es la postura que está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque el tema ya se ha discutido también en ese foro, como otros elementos de la diplomacia internacional. Regresamos. Continuamos platicando de la situación política de Venezuela y ya hablaremos en los próximos bloques de cuál es su vínculo con El Salvador. Lo hacemos con Margarita Escobar, diputada de Arena, ex viceministra de Salvadoreños en el Exterior, y con el doctor Rubén Zamora, abogado político, ex embajador del Salvador en Naciones Unidas. Ahora quiero incorporar otro elemento desde su perspectiva también en el análisis de la experiencia diplomática, en el conocimiento de foros internacionales y de estos espacios. Les consulto, escucho primero al doctor Zamora, luego a la diputada Escobar. La situación en Venezuela, doctor Zamora, se resuelve con el diálogo y la negociación política entre el gobierno y la oposición. Es decir, esta es la alternativa, la principal alternativa que puede gestar o que puede en alguna medida disminuir la condición de crisis, el diálogo y la negociación política entre gobierno y oposición, tomando como antecedentes, diciembre de 2017 trataron un espacio para eso. En enero de 2018, en República Dominicana pone sus buenos oficios para que traten de llegar a un diálogo entre las partes, con el rol del presidente Danilo Medina y también de José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe de gobierno español, que trataron de promover un acercamiento. El punto es, ¿el diálogo y la negociación es la principal alternativa para resolver la crisis en Venezuela? ¿O se está hablando de otras circunstancias? Hasta se menciona si esto puede derivar en un conflicto que puede llevar a una guerra civil. Es decir, pero el diálogo y la negociación puede ser una oportunidad, ¿o hay condiciones para eso? Mire, yo creo que posibilidades hay o qué caminos habría, porque hay que verlos todos como posibilidades. Uno puede decir, este me parece el más probable, pero lo que hay, yo diría que básicamente la crisis venezolana tiene tres. Una es que Maduro se pueda sostener con un costo altísimo y con un peligro incluso de confrontación militar, no interna sino externa. Ojo, que eso es mucho más grave incluso. Segundo camino podría ser que la Fuerza Armada intervenga en Venezuela. Y el tercer camino podría ser que haya una salida política, ¿ya?
que Maduro se pueda sostener y que todo se vuelva una calma, a veces de esas calmas de los cementerios que se llaman, que se han dado, yo lo veo muy poco probable ya a estas alturas. El segundo, ¿verdad?, que puede haber una intervención de la Fuerza Armada, pues de hecho es lo que la oposición está llamando. Es curioso cómo ha cambiado el lenguaje de la oposición ahora con su presidente interino, ¿verdad?, con el presidente interino del país, ¿verdad?, que es Guaidó, y cómo apela a la Fuerza Armada. Y cómo, por ejemplo, ya apareció la primera deserción importante, un miembro del equipo diplomático de la representación diplomática en Naciones Unidas, la parte militar, que ya renunció públicamente. Se le empieza a quebrar por el lado judicial con no, eso fue Nicaragua, perdón, estoy a veces confundiendo. Entonces ese segundo camino, ¿verdad?, creo que tiene su probabilidad, pero eso no lo podemos saber hasta que pasa. Con los golpes de Estado se suelen oler, pero verlos hasta que pasan y son exitosos. Y el tercero es la salida política, que no es nueva, porque ha habido intentos de salida política nacionales e internacionales hasta ahora, pero aquí se aplica claramente lo que el dicho de los norteamericanos: las negociaciones, dice, son siempre la segunda mejor opción de salida de crisis. Segunda mejor, es decir, la primera mejor es rompámonos la madre ustedes y nosotros, sea con lo que sea, con manifestaciones populares o ya con armas, ¿verdad? Pero cuando las partes llegan a entender de que por ese camino no tienen, entonces la mejor se hace la negociación. Es interesante algunas declaraciones de Maduro últimamente, diciendo que acepta públicamente el diálogo y una salida política. Antier creo que fue la declaración de Maduro diciendo eso. Yo sí creo que, por lo menos para Maduro, la negociación política es la segunda mejor. El gran problema que hay es lo que, Margarita, usted señalaba, y es que no solo se va Maduro. ¿Qué va a pasar con ese conjunto dijéramos, de cosas malas que hay en ese gobierno, autoritarias, la cuestión de la corrupción, la cuestión del uso del Estado para hacer cosas que son indebidas, que en eso están involucrados cientos, por no decir miles, de personas, que es el mismo problema que enfrenta Nicaragua. La salida política es la salida que la oposición en Nicaragua está proponiendo e insistiendo. Pero el problema es que no solo es que se vaya Daniel Ortega, es que se vaya con Daniel Ortega todo un sistema que ya se ha creado de corrupción, de prebendas para ciertas cosas. Y eso creo yo que es el problema más importante, porque aunque en un caso el presidente llegue a la conclusión que ya no tiene salida, excepto que no lo maten o que no lo metan a la cárcel, ¿verdad?, tiene a su alrededor un contexto de toda la gente que le va a decir: usted sí se va a ir, usted se va a salvar, pero nos va a dejar a nosotros trabados. Y eso creo yo que a veces es el principal problema en este tipo de negociación o de salidas negociadas de crisis. Pero es una opción, y es una opción que creo que la comunidad internacional es la que va a tomar. Está en esta misma resolución de la situación venezolana, ¿verdad?, del Consejo de la OEA, que dice claramente, ¿verdad?, que por un lado que no reconoce al régimen de Maduro, ¿verdad?, pero dice que debe de haber, dice, una salida política. Okay. En función de eso, el doctor Zamora presenta 3 escenarios del caso de Venezuela. Me gustaría si coincide con alguno de ellos, diputada. Menciona, la salida de Maduro se mantiene con un alto costo político, menciona. La segundo escenario, las Fuerzas Armadas pueden hacer básicamente un golpe de Estado. Tercero, una salida de negociación política. Para usted, ¿cuál de estos 3 escenarios se vislumbra como los más probables? Apelando a que ya tiempo atrás se ha tratado de buscar encuentros entre la oposición y el gobierno para una resolución política o negociada de la situación crítica en Venezuela. La situación es bien compleja y estamos realmente en una piscina de agua podrida por la corrupción, por el narcotráfico, por presencia de células terroristas como Hezbollah, que ya decía yo, han inédito, inaudito,
sacado un pronunciamiento apoyando a Maduro. Y aquí me parece algo bien importante que dice el doctor Zamora, y es que no solamente es Maduro, son los representantes de toda esta corrupción, narcotráfico y podredumbre del Estado venezolano. Aquí yo no veo posible golpes de Estado, yo más bien veo un Estado fallido por todas estas prácticas corruptas, sin límites, inmorales, que han atropellado al pueblo venezolano de una manera increíble, que buscaron socios y tentáculos en todo el hemisferio y en el mundo para impulsar estos negocios sucios. Y yo insisto, aquí en El Salvador, yo tengo el estudio del Faro donde Bukele dice se divorció del frente, pero no del grupo ALBA. Y aquí los salvadoreños vamos a ir a las urnas dentro de 180 horas y tenemos que saber cuáles son las credenciales de los candidatos. Para el caso de Bukele, tiene que explicarle al pueblo salvadoreño cuál es su vinculación con el grupo ALBA. No me lo estoy inventando, es una publicación de El Faro, donde dice que Nayib Bukele y el dirigente femelinista José Luis Merino se reunieron para impulsar el canal TVX a través de 2 sociedades dirigidas por sus hombres de confianza. Y lo más interesante, esto fue en el 2012, y en el 2013 Nayib Bukele está sacando sus tweets donde dice: impresionante conexión con el público en el discurso de Maduro, la derecha debería dejar de desear la muerte de Chávez. Hay otro tweet de Bukele donde dice: Maduro canaliza al público que gritaba: Maduro, amigo, el pueblo está contigo, y los hace cantar: Chávez no se va. Magistral, dice Bukele. Pues ¿por qué saco esto? Porque nosotros no podemos cometer el mismo error. Un populista que se vincule con este tipo de régimen y que esto nosotros vamos a las urnas en 178 horas, debe de ser un motivo de profunda reflexión, estimado amigo salvadoreño. Sí. En el caso de Carlos Calleja, ha condenado la dictadura de Maduro y ya dijo que una vez sea presidente, trabajará con el pueblo venezolano y las organizaciones para restablecer la democracia y el orden constitucional en Venezuela. Así es de que, ¿cuáles son las salidas en Venezuela? La única es la alternativa democrática, son las elecciones libres, es el cumplimiento del mandato del presidente interino que tiene ahorita Guaidó, que es tener un ente electoral confiable, como es los cambios que tendrán que hacer en el Consejo Nacional Electoral venezolano, convocar a elecciones libres, conducidas y acompañadas por la comunidad internacional, pero esta vez de verdad, no que los tengan marginados, y que el pueblo venezolano decida en las urnas de manera pacífica y libre cuál es el destino que quieran seguir. Lo mismo que aquí en El Salvador, el próximo domingo tenemos alternativas. O nos vamos con Carlos Calleja, que ofrece trabajo y que tiene un destino claro basado en la unidad del pueblo salvadoreño, en el desarrollo, en un gobierno basado en la meritocracia, en plan de gobierno que está realmente trabajado para dar soluciones, o nos vamos con alguien que tiene socios con ALBA, como es Nayib Bukele, que tiene negocios con ALBA, que tiene todo un reporte y tweets que los acabo de señalar. También hay expresiones en YouTube donde aplaude el dinero de ALBA, que dice es ilimitado. Claro que es ilimitado, porque era el recurso del pueblo venezolano. ¿Y cómo alguien puede asociarse con alguien así? Así es de que tanto en El Salvador como en Venezuela, la única salida es el espacio electoral. Naturalmente aquí estamos en una situación totalmente diferente, pero aprendamos las lecciones, aprendamos de nuestros hermanos venezolanos. Debo de hacer una pausa. Al regresar incorporo otros elementos. Ya ha tocado usted un poco el ámbito nacional, tener la reacción del doctor Zamora sobre esto, pero también la discusión en los foros internacionales como las Naciones Unidas, la OEA, y otro de los puntos que aparece en debate: ¿hay interés o injerencia de otros gobiernos en la situación de Venezuela? Bueno, una pausa, regresamos.
Seguimos platicando de la situación política de Venezuela y sus vínculos con El Salvador. Lo hacemos con Margarita Escobar, diputada de Arena, ex viceministra salvadoreño en el exterior, y Rubén Zamora, abogado político, ex embajador de El Salvador en Naciones Unidas. Quiero incorporar otro elemento y ya vamos haciendo la transición a su vínculo, sus conexiones con la dinámica política de El Salvador. La diputada Escobar ya daba alguna mención sobre esto, pero antes, doctor Zamora, en estas discusiones de lo que ocurre en Venezuela siempre aparece un elemento. Usted me dirá si es una hipótesis válida o no lo es, pero desde su perspectiva, pero aparece en el caso de Venezuela, hay un entramado de intereses tan encontrados que una de las prioridades es el tema del petróleo, la relevancia que tiene el petróleo por el tema de la dinámica económica que esto genera, el mercado de los hidrocarburos, etcétera, y uno de los puntos es la intervención o la participación de sectores económicos, particularmente la referencia que hacen es Estados Unidos, que puede tener un interés en el petróleo de Venezuela, y es un elemento que siempre aparece en estas discusiones. ¿Usted comparte esta hipótesis, esta idea, o la matizaría? Mire, el interés de Estados Unidos en el petróleo venezolano es real. Si un cuarto del petróleo que Estados Unidos consume viene de Venezuela. Entonces, un desfase de eso le implica una subida de precios que va a tener una repercusión mundial. Ese es parte del problema, pues, en ese sentido. En segundo sentido, obviamente la política de Trump, pues, y sus parámetros es de pelearse con los gobiernos como el venezolano, y lo ha hecho, pues, y ahí sí que es que tal para cual, ¿verdad? Porque Maduro lo que quiere es pelearse con Estados Unidos, al menos verbalmente. O sea que ahí lo que tenemos es una situación de confrontación, pero yo creo que hay que ir más allá de eso. Mire, el problema de esto es un problema ya un poco más estructural, y es el intento de construir un aparato de respaldo internacional a base de dinero. El fracaso del socialismo del siglo XXI estaba en su propio origen. Fue una pensada que se le ocurrió al presidente Chávez, que sonaba muy bonito, decir es un nuevo tipo de socialismo, se parece a nuevas ideas, ¿verdad? Aquí en El Salvador, ¿verdad? Pero sin contenido realmente. Entonces, ¿qué era el socialismo del siglo XXI? Los gobiernos que se declaran progresistas y de izquierda en América Latina y los millones de Venezuela. Y esos millones de Venezuela le han hecho un daño a América Latina impresionante. ¿Por qué? Porque la corrupción de meter el dinero para hacer que hagan negocios ha terminado en una corrupción mayor. Aquí, en Nicaragua, en Haití, que son los países donde más peso pudo tener el dinero venezolano, porque son países más pequeños, que tratara de darle petróleo a Brasil no tiene ningún problema, se lo compra tranquilamente en el mercado. ¿Por qué? Porque Brasil es grande, produce petróleo por sí mismo y todo esto. Pero el problema con los países pequeños es que fácilmente se les puede poner, como quien dice, el dulce enfrente y caen en eso. Pero el diseño que había detrás de esto, para mí es claro, era un diseño vacío de contenido, vacío de planteamientos reales. ¿Y qué pasó? Que terminó quebrando, porque en Brasil ya no hay. En Nicaragua es una deuda que debe el gobierno nicaragüense, ese es el peor, de más de 1.100 millones de dólares y que están perdidos. Y aquí en El Salvador el déficit de ALBA en general, o de ALBA, no solo de petróleo, sino de todo el conjunto que fue ALBA, es parece de 1.500 millones de dólares, según lo ha hecho. Eso. Entonces, allí tenemos una raíz de por qué este problema tiende a internacionalizarse. Porque no solo están los intereses de Estados Unidos, sino que están intereses también de países que están amarrados, porque no solo estos tres, sino las islas del Caribe, por ejemplo. Sucede el mismo fenómeno, sino que también tenemos los problemas históricos que tiene Venezuela con sus vecinos, que no son pocos. Entonces, es un conjunto de factores muy diferentes que se entrecruzan, pero que lo que producen es una situación de una crisis que ya es una crisis internacional. Cuando el Consejo de Seguridad ya empieza a discutir un tema, ese es el mejor indicador de que el problema del país ha pasado arriba.
Bueno, es más, ya que lo menciona el doctor Zamora, le consulto, diputada Escobar, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es un tema en debate y hay posturas encontradas. La postura del gobierno de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, que básicamente hay un reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado, pero por otro lado está Rusia, que no lo reconoce, que está en función del respaldo al gobierno de Venezuela, y ha aparecido una propuesta que a nivel interamericano ofreció México y Uruguay de ponerse como interlocutores para un tema de un diálogo, pero lo que muestra justamente, como dice el doctor Zamora, es posturas encontradas en un escenario, o sea, es un tema de carácter internacional. Efectivamente, usted tiene al mundo entero hablando de Venezuela, y en el Consejo de Seguridad, cuando esto llega, como dice el doctor Zamora, pues es que ya se ha convertido en un tema que tiene la atención de todos. Ahora bien, es interesante también observar lo siguiente: para que el tema sea considerado en el Consejo de Seguridad, el tema venezolano, no opera el veto. Se requieren 9 votos del Consejo de Seguridad para que lo estudiaran, y ese tema, ese punto ya llegó. Cuando usted tiene también a 2 latinoamericanos diciendo, bueno, sí, yo me meto y quiero ser un tercero en discordia, es otra metodología. Cuando tiene otros que dicen, no, aquí vamos a elecciones libres, y cuando tiene al pueblo venezolano que lo que dice es, queremos elecciones libres, ya no soportamos este narcorrégimen, esa es la verdadera voz, con el acompañamiento. Cuando usted tiene la Reserva Federal, que ya no reconoce la firma de Maduro, cuando tiene al Banco de Londres, que también dice, usted no puede tocar, le dice a Maduro, la reserva de lingotes de oro venezolano, ya no lo puede hacer usted no es la firma registrada para tocar eso. Cuando usted ve que todos los negocios comerciales, me parece interesante lo que dice el doctor Zamora, cómo estos narcorregímenes también se arropan de algo honesto, de algo docente, y formaron sus empresas para buscar socios con ropaje de distinguidos hombres de negocio, cuando la verdad es una utilización corrupta del dinero venezolano y de los venezolanos. Y por eso yo aquí en El Salvador insisto, ¿quiénes son en las próximas elecciones? Hay un candidato que es Bukele, que tiene o tuvo sociedad con dinero robado de Venezuela, con ALBA. Y ahora, según este reporte, los más cercanos a la candidatura de Nuevas Ideas, que solamente es un título, porque realmente esto de nuevo me parece una burda corrupción, todavía siguen de socios en estas empresas que maneja el Faro. Y le digo, esto hay que verlo bien, ¿verdad? Las apariencias. Pero que es un tema internacional, es un tema internacional. Debo de hacer una pausa. Al regresar hagamos una conexión directamente con la situación salvadoreña. ¿Qué tanto lo de Venezuela tiene repercusiones, implicaciones o es un uso electoral? ¿Qué análisis podemos hacer sobre esto? Regresamos. Seguimos platicando de la situación de Venezuela. Ahora en estos últimos bloques lo vamos a hacer y su vínculo a la realidad de nuestro país. Doctor Zamora, uno de los puntos es, en las últimas campañas presidenciales, el factor Venezuela ha aparecido en el tema del contexto electoral, ya sea para la elección del 2009, la del 2014, y en esta pues es un elemento que aparece. Mi pregunta es, en la práctica desde su perspectiva y su análisis, ¿ha sido un factor nada más para las circunstancias electorales, para tratar de influir un poco en el voto y la postura de los contendientes, o en la práctica como tal ya es un fenómeno, un asunto que hay que prestarle más atención como parte de la actividad política del país? Es decir, ¿ha tenido una instrumentalización más electoral o es un asunto ya un poco más de fondo que hay que analizar de esta relación Venezuela-El Salvador? Mire, yo creo que ya trayéndolo a las elecciones, efectivamente, por lo general aquí los problemas internacionales no entran en la campaña electoral. Este es otra indicación de la dimensión que está adquiriendo. Sí ha entrado en la campaña electoral y con posiciones no iguales. Ojo, aquí está claro, Arena y su candidato dicen aquí hay que se vaya Maduro, esa es la posición, que hayan elecciones y libertad. El candidato del FMLN se encuentra en medio de un problema grave
y entonces trata de evadir el problema planteando una cosa que sí es correcta. Tiene que haber una negociación que sea el diálogo nacional para poder llegar a una solución política, pero ni condena ni apoya. ¿Por qué? Porque su partido está apoyando a Maduro. Aquí las declaraciones del FMLN son reiteradas a favor de Maduro, que es el legítimo presidente y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo cual a mí me preocupa enormemente, porque en el fondo es estar negando lo que ha sido uno de los legados más importantes de la solución política negociada en El Salvador. No solo es el imperio del derecho, sino el respeto de los derechos humanos. Y yo quisiera recordarle a los amigos del FMLN cómo durante todo el periodo de lucha la defensa de los derechos humanos se convertía en uno de nuestros principales padrones de platicar, de luchar, de explicar el caso de El Salvador. Y todo eso se está siendo traicionado y eso duele, ¿no? Que un partido, aunque uno no sea de ese partido, pero que cambie de esa manera su posición solo por una vinculación económica que tiene con el gobierno de ese país, ¿verdad? Y el tercero, la posición de Bukele, pues honestamente yo no la conozco, así que no puedo juzgarla, ¿verdad? Sé que para Nicaragua sí condenó a Daniel Ortega, pero de Venezuela no les he escuchado nada, y hay algunos antecedentes que a través de la participación de la Municipalidad de San Salvador en Alba Petróleo sí tenía relaciones con el gobierno de Venezuela, pero eso no puede significar que ahora lo respalde o no lo respalde. Bien, ahora, diputada Escobar, el tema es en el caso venezolano y en la campañas electorales. Suele ser un tema, o aparece 2009, 2014, en 2004 eran otros factores, pero siempre aparecía este tema. Pero el asunto es, en la práctica como tal, hay una afectación, hay un vínculo en esta relación El Salvador-Venezuela. Y cuando me refiero al vínculo, no solamente el gubernamental, también, por ejemplo, las contrapartes de oposición, digamos. Es decir, para que la gente pueda tener claro el panorama, no solamente el vínculo político-diplomático que se tiene a través del gobierno y sus cancillerías, también a través de la oposición y sus contrapartes. Pues me refiero al Partido Arena, se tendrá vínculos con gente de la oposición en estos puntos, es decir, para que el mapa pueda quedar un poco más amplio para nuestra audiencia. Sí, a mí me parece que las posturas de los partidos políticos en relación a Venezuela hablan suficientemente claro. Para Arena, la salida en Venezuela debe ser, 1, una salida constitucional, 2, una salida democrática, y 3, esto pasa por una salida electoral con garantías internacionales, que será el soberano, el verdadero pueblo venezolano, el que elija y decida la salida a esta crisis, que como hemos dicho es más que una crisis de democracia, es una crisis de un Estado que involucró todo lo podrido del crimen, del narcotráfico, de la corrupción, del uso de los recursos de los venezolanos, del irrespeto total a los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, a la libertad de los presos políticos, a la crisis humanitaria, a los venezolanos refugiados en todo el mundo, que me dice el doctor, alcanzan más de 2 millones de venezolanos, y solo en la frontera con Colombia, según algunos datos, es cerca de 1 millón. Por eso la salida en Venezuela debe ser constitucional, democrática y electoral. Esa es la postura de Arena. Y en cuanto a nuestro candidato, Carlos Calleja, ya lo dijo claramente, condena los atropellos, la represión, la dictadura, y una vez se convierta en el presidente de los salvadoreños, colocará a nuestra patria del lado correcto de la historia, es decir, del lado de la democracia, del respeto a los derechos humanos y a la libertad. En cuanto a nuevas ideas, que el doctor dice que no ha visto nada pronunciado, pues yo sí he visto un reporte donde Bukele mantiene relaciones con Alba, que las tiene que aclarar, porque yo creo que el pueblo salvadoreño tiene derecho, pero claro, si no va a ningún debate, si no da la cara, si no dice cuál es su plan de gobierno porque lo ha copiado, si oculta sus relaciones de dinero con ese dinero corrupto de Alba,
El pueblo salvadoreño se puede ir con una idea que no es nueva, sino que con una idea real que está escondiendo vínculos que podrían ser potencialmente corruptos. Solo un asunto, y además... lo pregunto un asunto, porque he hecho la mención, me queda un minuto, pero lo ampliamos en el último bloque. Pero ¿cómo queda el FMLN? Porque esto es un ahorita voy con el FMLN. Y además, sobre el candidato Bukele, yo sí tengo unos tweets que ya hablan claramente de su manera de ver la realidad, y estos se remontan al 2013, donde dice que Maduro canaliza al público que gritaba: Maduro, amigo, el pueblo está contigo, y los hace cantar Chávez no se va, y todavía le pone Bukele a Maduro: magistral. Dime con quién andas y te diré quién eres. De verdad, salvadoreños, dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí también ya un diputado de Ghana dijo que Bukele es el candidato de Ghana, que es Ghana el que va a las elecciones, que es Ghana el que tiene la representación de esa candidatura. Yo de verdad tengo que decir esto, porque vamos los salvadoreños a las urnas dentro de menos de 180 horas. Estamos a horas de definir qué rumbo queremos, y para mí está claro: un liderazgo fresco, transparente, honesto, preparado, como el de Carlos Calleja, o un liderazgo que nunca da la cara y que están saliendo este tipo de cosas a la luz. En cuanto al FMLN, creo que la historia está contada en el país. Ya el doctor Zamora ha expresado su opinión personal y lo que le causa esta postura de ese partido. Muy bien, debo de hacer una pausa. Al regresar al último bloque tenemos una valoración sobre ello. Volvemos. Último bloque, en el cual hemos dedicado a la lectura del caso venezolano y su vínculo con El Salvador. Lo hemos hecho con el doctor Rubén Zamora y con la diputada Margarita Escobar. En este último bloque me gustaría tener las valoraciones finales de esta discusión que hemos tenido y llevarlo un poco a uno de los puntos con el cual iniciamos. La importancia que en fenómenos o situaciones críticas que se dan en países de América Latina, si las alternativas políticas y de discusión y negociación entre las partes puede favorecerlo, y si el entorno internacional también es proclive para ello, los foros internacionales. ¿Por qué hago la mención con esto, diputada Escobar, y cerraría luego con el doctor Zamora? Porque en el caso de la OEA ha habido una discusión interesante. Yo solo quiero retomar una frase de José Luis Zapatero, que lo dijo en un medio español refiriéndose a Almagro, que es al secretario general de la OEA. Él menciona que Almagro ha llevado a una política de confrontación, y quien lleva al frente una organización internacional, en este caso la OEA, debe procurar el diálogo y la negociación y una salida política, una salida pactada con esto. Desde su perspectiva, dado que fue una de las partes que trató de buscar un diálogo entre la oposición y el gobierno, considera que la OEA ha tenido un rol, en algunos casos le critican, muy beligerante. Su secretario general ha sido muy beligerante y no ha promovido los encuentros de negociación política diplomática. ¿Usted coincide con ese punto? La vocería de Zapatero está muy desgastada en el caso venezolano. No aportó realmente nada, al contrario, creo que las cosas pues evidentemente no se resolvieron. En cuanto a la OEA, Almagro es el secretario general que tiene que cumplir los estatutos, que es la Carta de la OEA, pero principalmente las resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se fundamentan en el referente político, jurídico, moral y ético de la democracia, que es la Carta Democrática Interamericana. Almagro ha tenido valentía para llevar adelante los mandatos que le confiere la Carta Democrática, la Carta de la OEA y las resoluciones de los cancilleres del hemisferio, y creo que naturalmente que una postura a favor de la democracia y una salida democrática y constitucional le va a traer opiniones como esa. Lo cierto aquí es que la OEA ya se posicionó, no rechaza la usurpación del poder de Maduro y está respaldando al gobierno y al presidente interino Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, para que
y hay que decirlo, sea interino y que convoque a elecciones libres y con estándares internacionalmente reconocidos en Venezuela. Ahora, como ya es mi última participación, quiero concluir con la siguiente reflexión, estimados amigos, si me lo permite. Los salvadoreños vamos a elecciones dentro de pocas horas. Es momento de fijarnos bien en las credenciales personales de los candidatos, aquellos que nunca dieron la cara, aquellos que nunca expresaron o fueron a los debates, aquel que copió su plan de gobierno, aquel que tiene negociaciones y sociedades con ALBA, que es el candidato de Nuevas Ideas, no le ha dicho la verdad al pueblo salvadoreño. Yo quiero invitarles a reflexionar y votemos por un futuro de esperanza. Carlos Calleja, el líder joven. Carlos Calleja, el líder que tiene una visión clara de dar trabajo para todos, que sabe cómo hacerlo, que tiene una fórmula presidencial de una mujer comprometida, altamente competente y que ha sido abusada terriblemente precisamente por él, que nunca dio la cara. Carmen Aída lo invitó inclusive a Bukele a un debate entre ellos dos, tampoco dio la cara. Vamos a tener un presidente que esté involucrado con los asuntos y las soluciones de los salvadoreños, con Carlos Calleja. Votemos, vamos a las urnas, celebremos nuestra democracia, no nos confundamos. Calleja y Carmen Aída Lazo son la esperanza y la fórmula más preparada para solucionar los problemas de los salvadoreños. Doctor Zamora, su lectura final, su valoración sobre esto, le planteaba a la diputada Escobar un poco la figura de Zapatero, lo que intentó hacer en el tema del diálogo y este encuentro o lo voy a poner de esta manera, posturas encontradas entre Almagro y José Luis Zapatero, porque la mención que él hace es alguien con la investidura del señor Almagro debería promoverle el diálogo, pero ha tenido una reacción desde la perspectiva de ellos muy virulenta hacia el caso venezolano. Tener su lectura sobre este tema y si el foro internacional como la OEA y las propuestas que han surgido de algunos países pueden ser una vía, pueden ser un canal o es un asunto que puede ser que se lleve de otras maneras o que sus derroteros sean otros. Bueno, mire, yo creo que respecto a esto, en primer lugar, si uno ve el inicio del proceso, yo creo que la Organización de Estados Americanos prácticamente se incapacitó para poder jugar en un rol de intermediaria o mediador entre las dos partes en conflicto en Venezuela. ¿Verdad? Yo sí creo que allí fue un error de Almagro. Almagro cogió un problema casi personal, no sé por qué. Yo lo conocí como canciller de la República, del Uruguay, ¿verdad? Cuando fue, y me pareció extraño esto. Honestamente le digo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si una institución, como se veía que iba a coger una dinámica internacional también, puede jugar un papel de buscar una salida negociada, una salida política del problema, tiene que hacerse, en primer lugar, tratar de guardar una cierta neutralidad para poder tener, porque nadie, la oposición lo aceptaría mañana, inmediatamente, pero el gobierno ya no lo puede aceptar, ¿ya? Entonces, ese problema es que la OEA como que ha cerrado las posibilidades. En Naciones Unidas no hay por el momento posibilidad de entrar en eso, que Naciones Unidas sí podría entrar porque no se ha pronunciado. Tan es así, por ejemplo, que cuando yo era embajador en Naciones Unidas, que empezó todo este problema, nosotros allá tenemos lo que es el CELAC, sí, que es la unión de todos los países de América Latina y el Caribe. ¿Verdad? Y nos sentamos los embajadores, ¿verdad?, con fundación de cada uno de sus gobiernos, porque nosotros tenemos tenemos todavía, creo, la presidencia de la CELAC, y eso tiene que ver en Nueva York también, y se había consultado plantear en Nueva York, ¿verdad?, que CELAC no iba a tomar posición en el caso venezolano, por dos razones fundamentales. Una, porque si tomamos posición, rompemos CELAC, y CELAC no es como la OEA que votan, CELAC es por consenso. Entonces, y segundo, si hay la necesidad de una intervención
de hacerlo en forma de propiciar la negociación y empujarla, pues hombre, preparemos que CELAC, porque ya veíamos que la OEA ya había tomado bando, ¿verdad? Y esa fue la posición, y de hecho la mantuvimos, ¿verdad? No sé en qué ha parado, pues porque yo ya no estoy involucrado directamente en ello, pero yo sí creo que la posibilidad de una iniciativa donde lo que se hace normalmente y lo que se hizo en El Salvador, cuando eran tres cosas, una lo ponía el FMLN, la otra la ponía el gobierno y la tercera el secretario general de Naciones Unidas. Y ese era el que tenía que dirigir la cuestión. Ese tipo de fórmulas en que las partes se sientan expresadas en un proceso negociador, ¿ya? Por gente que va a tener cierta balanza entre las dos cosas para buscar una salida negociada, para resolver mucho del problema ese que hablábamos antes. Bueno, ¿y qué hacemos? Sí, vamos mañana a elecciones. ¿Y con quiénes son las autoridades? Cambiamos el Consejo Central de Elecciones. De acuerdo, cambie eso. Va a cambiar todo lo que está por debajo. Si el control que tiene Maduro no solo es sobre la cúpula, es control estructurado. Entonces hay que ir mucho más allá de eso, y eso sí implica un proceso de negociación. ¿Para echar a toda esa gente? No, tampoco. Es una negociación que permita que Maduro, porque es de hecho el fenómeno que está sentado en la silla presidencial de Venezuela, pueda aceptar que ya no lo va a hacer. ¿Pero a cambio de qué? ¿Me entiende? Ese es el problema que tenemos en este momento y eso hay que resolverlo. Bueno, y eso era lo que yo le apuesto, honestamente les digo. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, doctor Zamora, diputado Escobar. Ha sido un gusto, muy amable. Gracias por tomar la invitación y acompañarnos. Espero que nos volvamos a encontrar para seguir analizando estos temas. Y a ustedes, amigos, nos encontramos mañana, 6:30 en República.